En el artículo 3 establece que la educación tendrá a desarrollar y fomentar a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. En el artículo 2 declara que los estados y municipios deben garantizar e incrementar los niveles de escolaridad favoreciendo la interculturalidad en los pueblos indígenas. La Ley General de Educación señala que en los planes y programas de estudio deben ser definidos los contenidos, establecer los propósitos de formación y la adquisición de conocimientos, habilidades y capacidades y destrezas. La Ley General de Derechos Lingüísticos establece que las lenguas indígenas son parte integral del patrimonio cultural. El Plan Nacional del Desarrollo 2007-2012 tiene como objetivo elevar la calidad de la educación. La reforma integral de la educación básica está centrada en la adopción de un modelo educativo basado en competencias. El programa sectorial, en su objetivo 2, tiene como propósito ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre los grupos sociales e impulsar la equidad, atender el rezago social. La Alianza por la Educación, suscrita la calidad de la educación. La Alianza por la Calidad de la Educación, suscrita el 15 de mayo de 2008, impulsará los enfoques, asignaturas y contenidos, así como la enseñanza del idioma inglés desde preescolar. Y el plan y programa busca proporcionar el aprendizaje desde una primera lengua materna, sea el español o alguna lengua indígena. El Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, pasando de los cambios y las transformaciones del sistema educativo, se dio paso a las reformas para mejorar las propuestas pedagógicas de la educación básica, actualizando los programas de estudio y las fortalezas, la capacitación de los maestros, tanto en infraestructura y los servicios en tiempo. Los propósitos han sido fortaleciendo con el tiempo. Compromiso social para la educación. Este suscrito de la autoridad se suscrito el 8 de agosto del 2002 con la transformación del sistema educativo nacional, tratando de la economía, la política y social del siglo XXI y contar con un sistema integral de calidad y tener altos estándares de aprendizaje tanto para alumnos y los alumnos puedan aprender y aprender a la vida. La Alianza por la Calidad de la Educación, fue suscrita el 15 de mayo del 2008, lleva a cabo la reforma curricular de las competencias mediante los enfoques y asignaturas de la enseñanza del idioma de inglés desde preescolar, mejorando la evolución para la calidad de la educación, moderniza los centros escolares, tanto de infraestructura y equipamiento, para cumplir con la equidad, con favorecer la educación inclusiva. 5. Proceso de elaboración del currículo. Después de analizar las reformas curriculares de los acuerdos 348, 384 y 181, bajo el marco de la Constitución Política basados en el artículo 2 y 3, que establecen en el artículo 2 y 3 sobre la educación y la diversidad. Se actualizó bajo el grado de pertinencia, gradualidad y coherencia. Bajo los consensos sociales de agentes educativos para descubrir sus percepciones. Con ellos se hicieron reuniones nacionales en secundaria, primaria y preescolar, en el que se evaluó principalmente las ciencias y los libros de matemáticas para lograr su congruencia. Todo esto bajo el ámbito nacional. De ahí se recibieron insumos del CENTE,
la Fundación de Empresarios por la Educación Básica, el Centro de Estudios Educativos y Servicios Integrales de la Evaluación y Medición Educativa y Heurística Educativa. Con esto, a través del Instituto de Educación de Londres, se permitió que se enriqueciera nuestra reforma, con el fin de establecer una cultura de evaluación, en el que se indiquen las fortalezas y oportunidades de cada organización, para lograr un mecanismo de mejora continua en distintos contextos. En el 2008 se realizó una evaluación y una asesoría de los libros de texto. Esta evaluación tenía como propuestas mejorar los enfoques, los contenidos, que tuvieran una mejor calidad, que las actividades fueran pertinentes, que hubiera una secuencia lógica en los temas, que las imágenes fueran mejor y que hubiera una transversalidad de tópicos y la preponderación nacional. La consolidación de estos materiales quedó en el año 2011. Antes de este año hubo una fase experimental, los cuales comenzaron en el ciclo escolar 2008-2009, la segunda fue en el ciclo escolar 2009-2010 y la tercera fue en el ciclo escolar 2011-2012. Ahora pasaremos a hablar acerca de los propósitos del Plan de Estudios 2011. Uno de los propósitos que tiene el Plan de Estudios 2011 es desarrollar competencias en los niños y las niñas y los adolescentes que rigen esta educación básica. Otra característica que tiene el Plan de Estudios es formar ciudadanos los cuales sean demócratas y comprometidos. La tercera característica que tiene el Plan de Estudios es detectar un rezago educativo, lo cual debe tener contemplado las escuelas primarias. Aunado a esto, una vez se detectó el rezago educativo, debemos determinar las estrategias para mejorar. Ahora, uno de los elementos que sustentan el plan de estudios son los principios pedagógicos. Como sabemos, los principios pedagógicos son condiciones esenciales para la implementación del currículo, asimismo para la transformación de la práctica docente. El primer principio pedagógico es centrar atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. Este principio básicamente habla acerca de tener como prioridad al alumno y cómo es que aprende. Debemos tomar en cuenta sus procesos de aprendizaje, asimismo tener en cuenta algunas de las diferencias que tiene acerca de cómo aprende. El segundo principio pedagógico es planificar para potenciar el aprendizaje. Aquí básicamente se trata acerca de la planificación, que debe ir acorde al aprendizaje del alumno, es decir, diseñar actividades que sean pertinentes con el alumno y su proceso de aprendizaje. Principio pedagógico número 3. Generar ambientes de aprendizaje. Este principio nos brinda una definición de ambientes de aprendizaje, el cual dice que es un espacio donde se desarrolla la comunicación y las interacciones que posibilitan el aprendizaje. Nos presenta características para generar un ambiente de aprendizaje. El primero es la claridad del aprendizaje, el segundo los elementos del contexto, el tercero los materiales educativos que necesitamos y el cuarto la interacción entre el estudiante y el maestro. Principio pedagógico número 4. Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. Este alude a construir aprendizajes en colectivo y nos muestra una serie de características que nos pueden ayudar a generar estos tipos de aprendizaje. El primero es que sea inclusivo, definir las metas, aportar liderazgo a los alumnos, intercambio de recursos, que tengan responsabilidades y corresponsabilidades y que puedan compartir ideas. Principio pedagógico número 5. Poner énfasis en el desarrollo de competencias, estándares curriculares y aprendizajes esperados. Se define como una competencia a responder a diferentes situaciones en términos del saber hacer que corresponde a las habilidades, al saber que corresponde al conocimiento y a la valoración de las consecuencias de ese saber que corresponde a los valores y a las actitudes.
Los estándares curriculares demostrarán al concluir el periodo escolar lo que los alumnos necesitan saber y sintetizan a los aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados definen lo que se espera de cada alumno en términos del saber hacer y del saber ser. Las competencias, los aprendizajes esperados y los estándares curriculares se gradúan de acuerdo a los periodos escolares, haciéndose cada vez más complejos. Estos tres proveerán a los alumnos las herramientas que necesiten para atender a las necesidades en la actualidad y en los diferentes contextos. Pedagógico número 6. Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje. Este principio nos habla de que no solo debemos ocupar el libro de texto, sino debemos de considerar otros recursos que permitan a los alumnos adquirir los aprendizajes. Algunos ejemplos de estos son la biblioteca tanto escolar como del aula, lo cual ayudará a los alumnos a mejorar su habilidad lectora. Materiales audiovisuales y recursos informáticos, como por ejemplo las ODAs, los planes de clase, los reactivos o plataformas tecnológicas. Principio pedagógico número 7. Evaluar para aprender. El docente es el encargado de realizar la evaluación. Esto nos sirve porque realiza el seguimiento, crea oportunidades de aprendizaje, hace modificaciones en su práctica, elabora juicios y mejora el desempeño para la toma de decisiones de los alumnos. Existen dos tipos de evaluaciones. Las de primer término son la diagnóstica, que evalúa los conocimientos previos, la formativa, que es durante el proceso y valora los avances de los alumnos, y la sumativa, que es para tomar decisiones acerca de una acreditación. Las de segundo término son autoevaluación, que sirve para valorar y conocer los procesos de aprendizajes de los alumnos, la ecoevaluación, que valora los procesos de sus compañeros, y para estas dos es importante proporcionar a los alumnos criterios específicos para que puedan realizar la evaluación. Y la heteroevaluación, que es aplicada por el docente y sirve para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Los instrumentos de evaluación deben de ser adecuados en el nivel del desarrollo de los alumnos y en el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Algunos de estos instrumentos son la rúbrica, las listas de cotejo, los registros anecdóticos, la observación, los esquemas. Principio pedagógico 1.8. Favorecer la inclusión para atender a la diversidad. La educación es un derecho fundamental y una oportunidad para ampliar las oportunidades, instrumentar las relaciones interculturales, reducir las desigualdades entre grupos. Esta debe ser pertinente e inclusiva. Pertinente porque valora, protege y desarrolla las culturas. Inclusiva porque busca reducir al máximo la desigualdad. Principio pedagógico 1.9. Incorporar temas de relevancia social. Incorporar temas se derivan de los retos de la sociedad, donde se requiere que los integrantes actúen con responsabilidad ante un medio natural y social, la vida y la salud y la diversidad social, cultural y lingüística. Principio pedagógico 1.10. Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela, con el fin de promover normas que regulen la convivencia diaria, establezcan vínculos entre los derechos y las responsabilidades y delimiten el ejercicio de poder y la autoridad de la escuela, con la participación de la familia. Principio pedagógico 1.11. Reorientar el liderazgo. Implica en compromiso personal y con el grupo, requiere de la participación activa de los estudiantes, docentes, directivos escolares, padres de familia y otros sectores en un clima de respeto, corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Algunas características del liderazgo son creatividad colectiva. Algunas características del liderazgo son creatividad colectiva, visión de futuro, innovación para la transformación, fortalecimiento de la gestión, promoción del trabajo colaborativo y la asesoría y la orientación. Principio pedagógico 1.12. La tutoría y la asesoría académica en la escuela son el conjunto de alternativas de atención individualizada que parte de un diagnóstico. Se dirige a quienes presentan rezago educativo o, por el contrario, poseen aptitudes sobresalientes.
Competencias para la vida. Son aquellas que movilizan y dirigen todos los componentes, conocimientos, habilidades, actitudes y valores hacia la consecución de objetivos concretos, se manifiestan en la acción de manera integral. Y estas son: competencia para el aprendizaje permanente, competencia para el manejo de información, competencia para el manejo de situaciones, competencia para la convivencia y competencia para la vida en sociedad.